Ok, bueno, en el día de hoy vamos a trabajar y vamos a analizar lo que son las funciones inyectivas o uno a uno, las funciones biyectivas o sobreyectivas y la función biyectiva. Vamos a analizarlas de a una por separado para que se den cuenta de cuándo estamos en presencia de cada una de estas funciones. ¿Ya? Ok. Ok, el primer caso que vamos a analizar es la función inyectiva o uno a uno. Ahora, se llama función inyectiva o uno a uno porque un elemento del conjunto A se relaciona con un elemento del conjunto B, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, acá el elemento B no se puede relacionar con el elemento D. O sea, el elemento en el cual se relaciona el elemento A es único. Ahí se llama uno a uno, es decir, un elemento de acá está asociado a un elemento del otro lado que es único, ¿sí? El elemento B tiene que estar asociado a otro y el elemento C tiene que estar asociado a otro, ¿sí? Independiente que este conjunto quede con elementos sin cubrir, ¿okay? Sigue siendo una función inyectiva o uno a uno, ¿sí? ¿Cuándo no sería? Por ejemplo acá, el A va al D, el C va al F y el B va al D. Si se dan cuenta, estos dos elementos, a pesar de que esto sí es una función, no es una función uno a uno, porque dos elementos del conjunto A van a un elemento del conjunto B. Para que sí sea uno a uno, cada elemento del conjunto A tiene que ir a un único elemento del conjunto B. ¿Sí? Eso en forma de diagrama. Si lo vemos en forma de álgebra, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la función f de x es igual a 2x más 1. Si nosotros queremos graficarlo, tenemos que generar los puntos. Por ejemplo, cuando el x vale 0, sería 2 por 0 más 1, daría 1 como resultado. Si ingreso, cuando el x vale 1, sería 2 por 1, 2 más 1, 3. Sería el resultado. Y si ingreso en negativo 1 en x, sería 2 por negativo 1, sería negativo 2, más 1 quedaría negativo 1. Y eso genera 3 puntos, ¿cierto? El 0,1, el 1,3 y el negativo 1, como negativo 1. Es decir, gráficamente sería de la siguiente manera: el 0,1 que estaría acá, el 1,3 que estaría acá y el negativo 1,1 que estaría ahí. Por lo tanto, esa sería la función en la cual estamos nosotros trabajando. Si esto lo llevamos a un diagrama, quedaría más o menos expresado de la siguiente manera. Eh, por ejemplo, acá para el número 0 está asociado al número 1, para el número 1 está asociado al número 3 y para el negativo 1 está asociado el negativo 1. Y así sucesivamente. Yo puedo ingresar más números. Por ejemplo, si acá yo ingresara el negativo 2, sería 2 por negativo 2 quedaría negativo 4, más 1 quedaría negativo 3. Entonces ahí estaría asociado hacia el negativo 3 y así podríamos ir sacando valor tras valor, ¿sí? Eso sí sería una función inyectiva o 1 a 1. Por ejemplo, acá la función valor absoluto. Si yo ingreso al 0, valor absoluto de 0, 0. Valor absoluto de 1, 1 positivo. Valor absoluto de negativo 1, 1 positivo. Si esto lo llevamos a la gráfica, quedaría de la siguiente manera: 0,0, negativo 1,1 y 1,1. Entonces podemos ver, y si seguimos ingresando valores, se va a dar esa gráfica que es la gráfica del valor absoluto. Si nosotros lo analizamos gráficamente, si lo analizamos acá en forma de diagrama, nos daríamos cuenta que tenemos el 0, al 1 y al menos 1. Entonces, vamos a borrar esa línea que está ahí. El 0 va al 0, ¿sí? El 1 va al 1. Y el menos 1 también va al 1. ¿Se dan cuenta? Ahí no sería una función inyectiva a 1 a 1. Entonces, al final, para que sea 1 a 1, tiene que cada elemento del conjunto A tiene que tener una única correspondencia con el conjunto B, pero esa correspondencia también tiene que ser única, ¿ok? A pesar de que acá queden elementos sin cubrir, ¿sí? Sigue siendo una función inyectiva, ¿ok? Vamos ahora a la siguiente función. Ok, vamos con nuestro tipo de función que vamos a analizar, que es la número 2, que se llama función epiyectiva o sobreyectiva, ¿ok? Bueno, en la función sobreyectiva, la característica que tiene esta función es que acá el conjunto B tiene que estar completamente cubierto, es decir, tiene que tener una correspondencia completa con el conjunto A, lo que no era anteriormente con la 1 a 1. En la 1 a 1 acá podían quedar elementos fuera, sin correspondencia con el conjunto A. Acá no. Acá se llama sobre porque cubre completamente al recorrido, ¿sí? Recuerden que este conjunto de inicio es el dominio y ese es el recorrido. Entonces, por ejemplo, si S se relaciona con S, S con S,
puede estar S con S con S y S con S. Entonces aquí, en este diagrama, estamos mostrando una función sobre. ¿Se dan cuenta? Cada elemento, el E, el F, el G y el H, todo tiene una correspondencia con el conjunto A. Entonces ahí es cuando se llama sobre. Por ejemplo, acá, S podría ir con S, S con S, S con el E, S con S y S con S. En este caso, S no sería una función sobre porque tenemos un elemento que queda fuera en el recorrido. En realidad, cuando una función es biyectiva o sobreyectiva, el dominio es igual que el recorrido. Tiene que ser el mismo resultado. Cuando ustedes calculen el dominio y el recorrido, tiene que ser exactamente el mismo para que sea sobre. Eso es en forma algebraica. ¿Okay? Por ejemplo, acá la misma función que teníamos en el ejemplo anterior, el 2x más 1, el dominio, ustedes pueden ingresar cualquier número acá, por lo tanto el dominio serían los reales, ¿sí? Y el recorrido que se saca de la inversa, que yo ya la saqué, ¿cierto? Yo la despejé, hice todo lo que había que sacar con la función inversa, y me dio que la función inversa era x menos 1 partido en 2, y el dominio de esta función, es decir, los x que yo puedo ingresar también son todos los reales, es decir, el dominio son todos los reales, y el recorrido también son todos los reales. Entonces, como el dominio y el recorrido son iguales, entonces yo puedo decir que esta función es una función sobreyectiva o sobre o epiyectiva, ¿ok? Un caso que no, por ejemplo, el del valor absoluto también, ¿sí? En el valor absoluto, el dominio, si ustedes ingresan valores ahí, puede ser cualquier valor, es decir, el dominio serían todos los números reales, ¿sí? Pero el recorrido, cuando nosotros lo graficamos, se dan cuenta en la forma gráfica, la parte que ocupamos de nuestro eje Y en el recorrido de nuestra función valor absoluto son desde el 0 hasta el infinito positivo, ¿sí? Por lo tanto, el dominio son los reales y el recorrido son desde el 0 hasta el infinito positivo, por lo tanto, el dominio y el recorrido son diferentes. Entonces, inmediatamente deduzco que esta función no es una función sobreyectiva o epiyectiva. Okay, vamos con el análisis de la última función. Ok, chiquillos. Finalmente vamos a ver el último tipo de función, que es la función biyectiva, que en realidad para que una función sea biyectiva tiene que cumplir dos condiciones. Primero, ser 1 a 1 o inyectiva, y luego ser sobreyectiva o epiyectiva. Es decir, tenemos que cumplir los dos requisitos que vimos en las funciones anteriores, ¿sí? Tienen que cumplir los dos a la vez. Si cumple uno, no sirve, ¿sí? Ok. Gráfica, se ha puesto en un diagrama, por ejemplo, A se relaciona con F, B con G, C con I, D con H y E con J, ¿sí? Ahí tenemos entonces una función biyectiva. ¿Por qué? Porque primero que todo es 1 a 1, ¿sí? Un elemento de A se relaciona con un único elemento del conjunto B. ¿Sí? Si se dan cuenta, para A hay uno, para B hay otro, para C hay otro, para D hay otro, y para E hay otro, ¿sí? Y segundo, está cubierto todo nuestro conjunto de llegada o recorrido, a todos los elementos ocupados, no puede quedar sin ninguno sin ocupar, es decir, el dominio y el recorrido son iguales, por lo tanto cumple que es inyectiva 1 a 1 y además cumple que es sobre. Esos son los tres casos entonces, chiquillos, espero que les haya quedado súper claro la explicación y espero que desarrollen la guía que les entregué. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien.